Buenas tardes a todos. Soy el doctor Mario Polakov y en nombre del Comité de Pediatría Ambulatoria de SAP Córdoba les damos a todos la bienvenida a nuestro primer Ateneo del ciclo 2025. En el día de hoy elegimos el tema de endocrinología pediátrica bajo un formato diferente quizás a las modalidades habituales, en donde lo que vamos a buscar es incorporar conocimientos a través del aprendizaje desde el error, ¿eh? A veces desde las equivocaciones que uno comete, que muchas veces tanto enseñan y que nos ayudan a modificar, a corregir y a optimizar nuestro proceder en el consultorio. En el día de hoy vamos a hablar sobre derivaciones tardías a endocrinología y para eso contamos con la presencia de la doctora Laura Castro. Laura es endocrinóloga pediatra que forma parte del staff de la especialidad en el Hospital de Niños y en el hospital privado. Y nos honra con su presencia y estamos ávidos, Laura, de escucharte y de que comparta lo que vos advertís de nuestras prácticas y de nuestras derivaciones muchas veces inoportunas. Así que te escuchamos y gracias nuevamente por estar, Laura. Bueno, muchísimas gracias, realmente me encantó el tema y voy a compartir la pantalla y vamos a ir charlando. A ver, acá. ¿Podés, Laura, levantar un poquito el volumen de tu... Sí, ahí levanto. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, sí, estamos bien. Sí, bárbaro. La pantalla se está compartiendo, sí, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Bien. Bueno, un poco realmente el título nos impactó y nos encantó porque realmente es algo que vivimos y creo que esto nos puede ayudar mucho a optimizar la mirada del paciente. Básicamente, como objetivo es presentar varios casos clínicos. Tenemos muchos más, pero creo que los más importantes traté de ponerlos en este Power, donde el pediatra es la clave para la derivación oportuna. Más que nada para reducir la morbimortalidad de estas enfermedades. Vamos a empezar con los casos clínicos. Podemos detenernos, podemos charlarlo, o sea, esto sería lindo que sea un poco interactivo para también ver la opinión de ustedes y ver cómo lo vivimos nosotros. Esta es una niña de 11 años que la derivan por talla baja. Ya desde los 5 años tenía detención del crecimiento. Había sido controlado por gastroenterología porque tenía transaminasas elevadas y estaban por hacerle una biopsia hepática. Dentro de los antecedentes perinatales, todo normal, había nacido como un peso, buena longitud, su desarrollo era normal, había tenido varicela, tenía papás sanos, ambos con tallas buenas, un papá con una talla 1,68 m y la mamá 1,61 m, con una menarca a edad normal 12 años, y una talla medio parental entre percentil 25-50. La niña comía poco, iba bien de cuerpo, estaba en sexto grado, con buen rendimiento. Ella trae estos análisis donde podemos observar una anemia, unas transaminasas altas. La estudió el servicio de gastrología donde el laboratorio general era normal, celiaquía era normal, todos los virus hepáticos eran normales, los anticuerpos eran negativos. Por lo tanto, quedaba pendiente la realización de una biopsia hepática. Este gráfico podemos observar dónde se encontraba nuestra paciente con su talla, estaba a la menos 4,4 score de desvíos estándar, muy alejado de lo normal y de la media parental, y tenía realmente muy mal aspecto general, tenía una fase pálida, la piel muy seca, los dientes apiñados, un abdomen muy distendido, globuloso, un hígado a 2 centímetros del reborde costal y un desarrollo de Tanner grado 1, y no tenía bocio. Entonces, en ese momento realmente nosotros también nos planteamos una niña que tiene una talla baja. Recuerden que el percentil 3 es el menos 2 score de desvíos estándar. Esta niña estaba en la menos 4 score de desvíos estándar de alejada. Tenía un mal aspecto general, tenía esta anemia y estas transaminasas elevadas. Y nosotros también nos preguntamos, ¿esto será una endocrinopatía o realmente no?
porque realmente un niño de mal estado general a veces es difícil pensar o unirlo con una endocrinopatía. Y bueno, como siempre nosotros pedimos función tiroide, el laboratorio general que ya lo tenía y la radiografía de la mano. Y cuando nos viene al laboratorio tenía una TSH de 7100, que el valor normal es hasta 5. Primero pensamos que era 7,100, pero no, era 7100, con una T4 libre muy bajita y unos anticuerpos positivos. Es decir, que tenemos este diagnóstico de hipotiroidismo severo, con una tiroiditis de tipo Hashimoto, una ecografía donde se veía la tiroides muy reducida de tamaño, atrófica, una edad ósea muy demorada, fíjense que era de 5 años 9, esta era la placa de la mano, y lo normal para la edad sería esta placa. Generalmente uno dice que a los 5 años y 9 comenzó la enfermedad tiroidea, o sea que tenía muchos años de evolución este hipotiroidismo. E iniciamos el tratamiento con levotiroxina. Y realmente nos preguntamos acá, ¿no pueden las hormonas tiroides afectar tanto el crecimiento? Y bueno, sí, las hormonas tiroides, especialmente T3, actúan en el hueso, tanto en la placa del crecimiento como en el remodelado óseo. En la placa del crecimiento actúa a todos los niveles de la placa, desde la proliferación de los condrocitos en reposo, en la organización de las columnas, desde la invasión vascular. Entonces, el hipotiroidismo es la primera hormona y la más común que vemos nosotros que afecta el crecimiento. Fíjense ustedes que con el tratamiento con hormona tiroidea solamente, cómo mejora su talla, mejora la velocidad de crecimiento y llega a una altura que si bien no alcanzó la mínima normal, pero ayudó para mejorar la velocidad de crecimiento, su piel, mejoraron las transaminasas hepáticas porque las hormonas tiroideas disminuyen la síntesis de los ácidos biliares cuando faltan y retrasan la síntesis y maduración de estas enzimas de conjugación. Por lo tanto, con el tratamiento, las transaminasas fueron mejorando hasta normalizarse y no hizo falta la biopsia hepática. Por lo tanto, la primera hormona a estudiar en todo chico con talla baja son las hormonas tiroideas. Este caso nos enseñó mucho a todos nosotros, nunca habíamos visto un hipotiroidismo tan severo como la de esta paciente con estas transaminasas tan elevadas y cómo se recuperó con el tratamiento. Creo que en este punto el pediatra, toda talla baja, debe ser estudiada. Este es otro caso muy parecido al de recién, donde vemos una niña con talla baja y sobrepeso. Recordemos que el sobrepeso se acompaña de talla alta, es raro que se acompañe de talla baja. Entonces, este es un indicador para derivación en endocrinología, sobrepeso más talla baja. Esta nena tenía un hipotiroidismo secundario a una tiroiditis, estuvo en tratamiento con solo 2 meses y fíjense el cambio que tuvo esta niña, ¿no? La reducción del edema, que uno no se da cuenta que realmente tenía edema, y por supuesto mejoría también de su crecimiento. Como para recordar, la talla baja, la variante normal es lo más común, como ya sabemos, que son la talla baja familiar y el retraso constitucional del crecimiento y desarrollos. Y cuando hablamos de patológicas primarias y secundarias, las primarias son todo lo que sería lo genético, lo propio del metabolismo óseo, y secundaria siempre estudiamos enfermedades sistémicas, desnutrición, enfermedades de mala absorción, cardiopatías, y secundarias donde está incluido el hipotiroidismo, que es la causa más común endocrina de talla baja. Acá le quiero mostrar este caso de un pacientito santino de casi 2 años que consulta por talla baja. Él había nacido gemelar, con 39 semanas, buen peso, buena longitud, se había realizado la pesquisa, pero había tenido retraso madurativo desde los 7 meses con hipotonía, estaba en rehabilitación, visto por neurología, y controlado por gastroenterología por constipación crónica. Tenía su hermano gemelo y una hermanita sana, ambos papás sanos, con tallas dentro de lo normal, 1,65 m el papá, 1,55 m la mamá, una menstruación a edad normal. Fíjense ustedes acá, estos son los dos hermanitos, la diferencia que hay entre ellos.
con, por supuesto, una talla mucho menor que el hermano, con la hipotonía, se sienta recién en trípode. Tenía una talla que se encontraba en la -3 de Córdoba de BIOS estándar, -3,7, con una fase abotagada, ¿no? Con esta hipotonía. Ya el gastroenterólogo le había pedido la función tiroidea, donde mostraba un hipotiroidismo, ¿no? Una TSH más de 100, una T4 libre baja, una T4 total baja, una T3 baja, y por lo tanto este pacientito tenía un hipotiroidismo, y ahí será un hipotiroidismo congénito o adquirido. Uno supone que es congénito porque la tiroglobulina era muy bajo, significa que no había tejido tiroideo. Y realizamos la ecografía, no visualizaban la glándula, y el centellograma había una atiriosis. No tenía glándula tiroidea. Pero ¿qué pasó con este chico, no? Llegamos a casi los 2 años, tenía la pesquisa realizada, realmente esta hipotonía, muchos síntomas neurológicos, retraso mental, por supuesto. ¿Cómo es que llegamos a esto? Recordemos que en la pesquisa neonatal tenemos los falsos negativos, generalmente en los pretérminos menores de 35 semanas, en el hipotiroidismo central, elevaciones retrasadas de TSH y en los gemelares o errores del laboratorio. Por lo tanto, si uno tiene sospecha clínica, signos de enfermedad, como es el caso de esta hipotonía, talla baja, debe realizar lo mismo, repetir la función tiroidea. En este caso, debemos recordar que los gemelos monocigotos deben obtenerse 2 muestras de la pesquisa, ya que en uno de ellos puede presentar un hipotiroidismo compensado por mezcla sanguínea fetal con el gemelo no afectado, que creemos que fue lo que pasó con este paciente. Todo paciente gemelar o pretérmino se manda una aclaración en el resultado de la pesquisa donde dice debe repetirse a los 15 días. Por lo tanto, hay que repetirlos. Entonces, lo que actualmente se hace, a todos los gemelos, ya sea monocigoto o dicigoto, a todos se les pide repetir el screening, como para que quede este concepto de que debemos realizarlo. Acá creemos que con un poco más de signos de alarma, a lo mejor se podría haber llegado antes con este paciente. No sé si quieren decir alguna pregunta, alguna duda, pueden interrumpir, lo que ustedes digan, ¿sí? Mejor dejamos las preguntas para el final, ¿sabes? Para... Bueno, así hacemos más rápido. Eh, bueno, esto fue lo que sucedió. Un poquito acá para contarles que obviamente las disgenesias son los más comunes. La ausencia de la glándula tiroides se llama tireosis, y cuando hay un problema en el descenso de la tiroides, recordemos que empieza detrás de la lengua, debajo de la lengua, y desciende por el conducto tirogloso hacia su ubicación normal. Cuando se encuentra en la zona detrás de la lengua es lo que se llama la tiroides lingual. Acá vemos una niña grande, ya de 10 años, con un hipotiroidismo, donde la glándula tiroidea alcanzó hasta esa edad y apareció el hipotiroidismo recién a esa edad, y se puede ver bien grande detrás de la lengua la glándula tiroidea. Generalmente la lingualia sublingual es la causa más común que tenemos de hipotiroidismo. Por supuesto, se realiza el diagnóstico a través del laboratorio, la eco, en el caso de los recién nacidos con edad ósea, y el centellograma tiroideo. Acá un poquito algunas imágenes de los centellos, donde tenemos la tiroide lingual, la tiriosis o la eutópica convosio, que serían las causas de hipotiroidismo congénito. Acá les quiero presentar. Este es otro, voy a ir medio rápido porque son muchos pacientes y realmente me gustaría presentarles a todos los que tengo. Este es un niño teseo que del laboratorio nos avisan que tenía una T4 libre baja, tenía 1 año y 4 meses. El laboratorio de endocrinología, cuando ve valores raros, nos comunican y nosotros citamos a estos pacientes. Si los citamos a que vengan a control, había sido estudiado por SEMECO, que es enfermedades metabólicas, desde los 11 meses, por el antecedente de hipoglucemia. Había nacido en la maternidad de Río Cuarto, la Cowell, por cesárea, había sido pretérmino, grande para la gestacional, se había realizado pesquisa que había sido normal, pero había tenido hipoglucemia a las 7 horas de vida, por lo cual se deriva al hospital de Río Cuarto.
se corrige la glucemia y permanece internado 7 días para control. Tenía papás sanos, no consanguíneos, hermanos sanos, y tenía una talla media parental entre el percentil 50 y 75. Dentro de los antecedentes, cuando nace había hecho la hipoglucemia, estuvo internado, a los 6 meses hizo convulsiones por hipoglucemia, había tenido una bronquiolitis, a los 12 meses tuvo convulsión de nuevo por hipoglucemia, donde ahí lo derivan a Semeco. Semeco hace laboratorio metabólico, que fue todo normal, pero también tenía una T4 libre un poco baja, donde no se derivó en ese momento, con un cortisol normal y una insulina normal. A los 13 meses nuevamente convulsiones por hipoglucemias. A los 14 meses nuevamente, donde ahí le hacen el laboratorio y está T4 libres cuando nos avisa el servicio de laboratorio. Y a los 15 meses nuevamente convulsiones por hipoglucemia. Como vemos, ha tenido numerosos 6 episodios de convulsiones por hipoglucemia. Al examen físico, cuando lo vemos, era un niño que tenía una talla baja, la menos 2,3, score de BIOS estándar con un peso acorde, pero al examen físico ya empezamos a descubrir algunas cosas como esta distribución de la grasa a nivel central, un testículo derecho pequeño, microórquico, un testículo izquierdo, no palpable, que estaba en el tercio medio del canal inguinal, criptorquídico. Por lo tanto, tenía como algunos signos indicadores de enfermedad, ¿no? Teníamos la hipoglucemia, la talla baja, esta criptorquidia y los testículos pequeñitos, y el hipotiroidismo central, es decir, que todo esto nos debe hacer sospechar de que el paciente tiene una endocrinopatía. Cuando uno habla de hipoglucemia, debemos recordar que es regulada por factores neuroendocrinos y metabólicos. Por lo tanto, seríamos los dos servicios que también debemos estudiar a los pacientes con hipoglucemia. Por lo tanto, es importante que nos deriven el paciente con antecedente de hipoglucemia. Cuando baja la glucosa, baja la insulina. Cuando sigue bajando más la glucosa, aumenta la glucagón y la adrenalina. Y por debajo de 65 miligramos aumenta el cortisol y la GH. Todo esto es lo que normalmente debe pasar. Por lo tanto, si nosotros tenemos una muestra en hipoglucemia, en esa muestra que se llama muestra crítica, tenemos que tener el cortisol alto, la GH alta, la insulina baja, que es lo que nosotros buscamos. Y siempre la muestra de sangre en hipoglucemia es una fuente que nos sirve de diagnóstico para diagnosticar una deficiencia hormonal. Y por supuesto que los mecanismos metabólicos, que dependiendo las horas que pasen, lo que se ponen en marcha es la gluconeogénesis, la glucólisis, y todos estos mecanismos son los que estudian metabólicas para estudiar si el paciente tiene algún defecto en algunas de estas vías. Esta muestra crítica es re importante, uno debe solicitar cuando tenemos un paciente en hipoglucemia, insulina, cortisol, hormona de crecimiento, el péptido C, por supuesto los gases, el ácido hidroxibutírico, y todo esto es lo que le sirve a metabólica, el ácido láctico, la carnitina, lo que estudian ellos. Nosotros estudiamos la primera parte. Y en orina, los cuerpos cetónicos y las sustancias reductoras. Si tenemos una glucemia menor de 50 con insulina más de 2,5 y un péptido C más de 0,6, hablamos de hiperinsulinismo. Si el cortisol es menor de 18, hablamos de insuficiencia adrenal. Si la hormona de crecimiento es menor de 5 en esta muestra, ¿no? La muestra con hipoglucemia, hablamos de deficiencia de hormona de crecimiento. Y bueno, si están los ácidos grasos elevados, deficiencia de la beta-oxidación o el ácido láctico alto, defectos en la gluconeogénesis. Por lo tanto, como ustedes ven, esta muestra crítica en hipoglucemia es fundamental para el diagnóstico. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque la hipoglucemia da daños neurológicos. Por eso es la importancia. Incluso puede haber desde retraso mental, convulsiones, apnea, hasta muerte, ¿no? Por arritmias cardíacas. Por lo tanto, es sumamente importante la hipoglucemia estudiarla. Y con los dos servicios. Dentro de las causas
en el primer año de vida el hiperinsulinismo, defectos endocrinos, errores congénitos del metabolismo, pero especialmente las hipoglucemias persistentes, recurrentes, independiente de la ingesta, uno sospecha en hiperinsulinismo e hipopituitarismo. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Se repitió nuevamente el laboratorio, tenía una T4 libre baja, una T4 total baja, entonces realmente tenía un hipotiroidismo central. ¿Por qué decimos central? Porque la TSH puede estar alta, normal o baja, es independiente este valor, no responde al valor de T4 libre o T4 total. Entonces acá tenemos una T4 libre total muy baja, en donde la TSH ni siquiera se mueve, que uno esperaría en un hipotiroidismo primario que esté bien elevada. Entonces esto nos daba un indicio de que nuestro paciente tenía un hipotiroidismo central. Se mide el cortisol, era muy bajo al igual que la CTH, se hace diagnóstico de insuficiencia adrenal central. Tenía una talla baja, estaba en la menos 2,7, score de BIOS estándar, tenía un IGF-1 bajo, una BP3 baja, por lo tanto podríamos tener una deficiencia de hormona de crecimiento que después lo teníamos que estudiar, y por esta cuestión de la criptorquidia, microorquidismo, pensamos una deficiencia de gonadotrofinas. Es decir, que todo esto nos llevaba a sospechar que nuestro paciente tuviera una insuficiencia hipofisaria congénita. Hicimos la resonancia y se observaba una adenohipófisis muy pequeña, una ausencia del tallo y la neurohipófisis ectópica. Esta tríada es típica del síndrome de interrupción del tallo pituitario, que es lo que da lugar a esta insuficiencia hipofisaria congénita. Es decir, que con el simple signo guión, que es la hipoglucemia, a repetición, se puede llegar a estos diagnósticos y, por supuesto, darle un tratamiento oportuno. Esta insuficiencia es la deficiencia de una o de varias hormonas, tiene una incidencia de 1 a 4.000 a 10.000 recién nacidos, y la clínica es la hipoglucemia recurrente, las convulsiones, la colestasis neonatal, como vimos antes, o la hiperbilirrubinemia prolongada. Tenemos pacientes con hiperbilirrubinemia a predominio directo de 30 días de evolución, sin un estudio hormonal, por ejemplo. Entonces las hiperbilirrubinemia prolongadas hay que estudiarlas, si bien el 3% es por causas endocrinas, pero si es por causa endocrina, con tratamiento mejoran rápidamente. La hipotonía, el micropene, la criptorquidia y el retraso de crecimiento. Es como una tríada de hipoglucemia, micropene e hiperbilirrubinemia, como que es típico de una insuficiencia hipofisaria congénita. Son tips para tenerlos en cuenta por si uno recibe estos pacientes para poder sospechar de una patología endocrina. ¿Cómo evolucionó este niño? Este niño, su talla, bueno, fue empeorando, velocidad de crecimiento más baja, pero continuó con convulsiones por hipoglucemia, a pesar del tratamiento. Estaba en rehabilitación con psicomotricista, fonopsicología, kinesiología. Entonces, sospechamos que la hormona de crecimiento era la que nos estaba faltando. Hacemos la prueba de hormona de crecimiento y que nos dio muy bajita, debería ser más de 4,8 y nos dio un pico máximo acá de 1,44. Por lo tanto, empezamos, se hace el diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, empieza su tratamiento mejorando su crecimiento y no repitió más hipoglucemia. Es decir, que estas hormonas contrarreguladoras a veces no es solamente el cortisol el que falta para mejorar la glucemia, sino que la hormona de crecimiento juega un papel muy importante. Bueno, vamos a otro caso, este caso de Julián, con 10 años y 10 meses, estaba internado por hiponatremia cuando lo conocemos, era un niño aparentemente sano, tuvo una primera internación con vómitos, astenia, dolor abdominal, deshidratación, tenía un sodio de 132, el laboratorio general normal, se va de alta con diagnóstico de gastroenteritis, si bien no había tenido diarrea, pero había tenido estos cuadros de vómitos, y vuelve a internarse nuevamente a los 2 meses por astenia, por anorexia, por dolor abdominal, había bajado 8 kilos en 2 meses, tenía una acidosis metabólica, un sodio bajo en el momento del ingreso,
con un sodio urinario alto, una glucemia normal. Se corrige el sodio, se solicita consulta con gastroenterología, se hace el test del sudor que había sido normal, el paciente se va de alta con sodios normal y se vuelve a ingresar nuevamente a los 6 meses, nuevamente con el mismo cuadro, con astenia, anorexia, mal estado general, hiponatremia, hiperpotasemia, con sodio urinario alto. Y justo estaba un fellow de endocrinología en el pase de guardia y dice voy a verlo al paciente, porque podía ser un paciente endocrinológico. ¿Qué le llamó la atención? La hiponatremia recurrente con aumento de sodio urinario. Cuando lo va a ver, buscó lo que quería encontrar, ¿no? Que era esta hiperpigmentación en la piel, y fíjense en las mucosas, cómo estaban hiperpigmentadas, estaba deshidratado el paciente, el examen general, tanto peso y talla, estaba dentro de lo normal, y el estadio puberal era normal. Es decir, que cuando en este caso un paciente con astenia, pérdida de peso, hiperpigmentación, más esta hiponatremia y natriuresis, sospechó de una insuficiencia adrenal, que es lo que estaba haciendo nuestro paciente. El laboratorio que le pedimos fue un cortisol muy bajo con una CTH muy elevada, es decir, que había una insuficiencia adrenal de tipo primaria, con una aldosterona que estaba dentro del rango, pero con una actividad renina plasmática bien elevada. Con esto se hace el diagnóstico de insuficiencia adrenal primaria, se empieza su tratamiento con hidrocortisona y se empieza a estudiar para descartar lo que es la adrenoleucodistrofia, que es una causa común, digamos, son todas poco comunes, pero es una de las causas que debemos estudiar, con la medición de los ácidos grasos de cadena muy larga que fue normales, pero cuando estudiamos los anticuerpos antiadrenales se hace el diagnóstico de adrenalitis autoinmune. Este caso es importante porque es un paciente donde podría haber estado comprometido, no la vida, estaba comprometida la vida con unas hiponatremias muy severas. Recordemos que la insuficiencia adrenal primaria falla la glándula suprarrenal. Entonces, por retroalimentación, se aumentan las hormonas liberadoras, el CRH aumentando la ACTH, y por supuesto al no funcionar la glándula suprarrenal disminuye el cortisol. Este pacientito es un pacientito igual, donde acá me gustaría mostrarle, este es el aspecto de nuestro paciente antes del diagnóstico, en donde uno puede ver que es un paciente con bajo peso, impresiona, pero aparte tenía anorexia, muy poco apetito, poca fuerza muscular y realmente tenía hiperpigmentación, que se puede ver al lado de la abuela, la coloración, que no era igual a la de su mamá, su papá, pero bueno, no llamó la atención el aspecto. Pero este niño tuvo numerosas internaciones por deshidratación y por hiponatremia, hasta que se les ocurre, digamos, dentro de esto, el médico de la internación sospecha de insuficiencia adrenal y se confirma el diagnóstico. Él empieza su reemplazo hormonal y fíjense después del tratamiento cómo mejora la coloración, cómo mejora la fuerza muscular, que es lo que más sentía él, se sentía fuerte, y mejora por supuesto su peso. La diferencia que hay antes del tratamiento y después del tratamiento, pero a veces uno puede ya considerar normal a este paciente con bajo peso, que come poco, puede considerarlo normal, pero estos pequeños detalles como la hiperpigmentación nos puede orientar hacia el estudio endocrino. Este es un bebé de 21 días que llega en mal estado general a la guardia, poco apetito, con fiebre. Desde que nació no había subido de peso, comía muy poquito, la mamá ya había consultado, decide, ya lo veía muy mal la mamá, ir al hospital. Ella refiere que había realizado la pesquisa, pero no tenía el resultado de la pesquisa. Antecedentes perinatales, parto controlado, con buen peso, buena longitud. Como antecedente perinatal tenía una hipospadia.
Al examen físico, muy mal estado general, con fiebre, piel malmoria, con peso bajo peso, 2,3 kilos, y tenía signos de deshidratación. Cuando lo revisa el médico, observa estos genitales, como ustedes ven, eh, tenía estos repliegues, uno no puede llamar ni escroto ni labios, entonces se llama repliegues labios escrotales, que no tenían gónadas palpables. Al no tener gónadas palpables, uno duda de que sea un varón realmente. Si hubiera tenido las gónadas, uno dice sí, puede ser una hipospadia severa, pero al no tener gónadas es muy difícil poder decir, digamos, el sexo del bebé. Este tubérculo genital que tenía un orificio único acá en la base, por donde hacía pis, y el tubérculo de 2 centímetros, es decir, que estábamos frente a lo que es un desorden del desarrollo sexual. Solicité en el laboratorio y tenía, por supuesto, hiponatremia e hiperpotasemia. Y bueno, un recién nacido entre la segunda y tercera semana de vida, con deshidratación, con hiponatremia e hiperpotasemia y una alteración en sus genitales, sospecharon de una hiperplasia suprarrenal congénita. Se hizo, por supuesto, el tratamiento con la dosis de estrés de hidrocortisona ante la sospecha y se investigó un poquito qué pasó con la pesquisa y resulta que la pesquisa estaba realizada, era normal, digamos, la parte de TSH y la parte de metabólica, pero la 17-hidroxi había dado alta ya a los 8 días de vida, pero el paciente no se pudo localizar. ¿Por qué? Porque estaban puestos los teléfonos, se llaman a los datos de la tarjeta y uno no lo puede encontrar a veces, entonces esto es importante que ustedes sepan de que el paciente tiene que tener el resultado escrito. No hay que uno lo pueda llamar porque a veces los datos están mal y siempre los datos que están mal son los pacientes que tienen alguna enfermedad. En el momento de la internación se hizo la 17-hidroxi, era altísima, 1215, con un cortisol bajo, por lo tanto se hace el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal. Y había hecho, por supuesto, una insuficiencia adrenal típica para esa edad. Dentro de los estudios complementarios se vio que tenía un útero, que tenía estructuras compatibles con ovarios y era un cariotipo femenino normal y hubo que hacer reasignación del sexo. Entonces es muy importante cuando uno tiene en el examen físico genitales anormales, derivar al estudio, contactar para estudiarlo, ver los resultados de pesquisa. La hiperplasia suprarrenal es la causa más común que tenemos de insuficiencia adrenal y de genitales, digamos, de solo desarrollo sexual en el recién nacido. Entonces, siempre derivarlos o llamar. Acá les traje algunas fotos de algunos genitales, como ustedes pueden ver, que parecen completamente masculinos, ¿no? Acá, bueno, el escroto un poco desarrollado, pero un clítoris importante. Acá un seno urogenital, este es el paciente que presentamos, acá como un escroto realmente, y son todos cariotipos femeninos estos. Y es importante también, a veces tienen hiperpigmentación en los genitales. En el varón a veces es un falo más grande y bien hiperpigmentado, y a veces son los que más pasan desapercibidos porque al no tener un genital ambiguo no da muchas veces duda y uno no lo piensa. Pero bueno, uno debe pensarlo siempre en un recién nacido que no sube de peso, que no tiene en el screening el papel con la confirmación del dato, del resultado, y que tiene hiponatremia con hiperpotasemia, probablemente lo más probable es que sea una hiperplasia suprarrenal. Bueno, y por último preparé este pacientito que es una niña de 16 años y 8 meses que la derivan por síndrome de Turner. En realidad la derivó genética con nosotros, pero había consultado con genética por amenorrea primaria que la pediatra deriva al ginecólogo porque la niña no menstruaba y la genetista deriva genética para estudiarla. Refiere la mamá que siempre fue baja, pero que los pediatras le decían, no, los papás son también bajos, ella es baja por los papás, pero cuando tiene esta menorrea, la deriva al ginecólogo. Había nacido pretérmino, adecuado para edad gestacional, estuvo internada 15 días por dificultades en la succión, y a los 2 años había tenido infección urinaria y la madre recuerda en la consulta que habían dicho que tenían riñones en herradura, pero que nunca la habían estudiado.
tenía un antecedente, la mamá sana, menstruó a los 11 años, a ella le extrañaba que su hija con 16 años no menstruara. La mamá mide 1,56 m, el papá 1,70 m, con una talla media parental de 1,56 m. El cariotipo habían estudiado 70 metafases, donde era tipo mosaicos, en donde el 97% de las metafases eran cromosoma 45X0 y el otro 3% estaba representado por un isocromosoma del brazo largo del cromosoma X. Es decir, que eso le daba el diagnóstico de síndrome de Turner. Le pedimos, el laboratorio que trae ya tenía las gonadotrofinas elevadas, la FSH de 77 y una LH de 25, se hace el diagnóstico, por supuesto, de hipogonadismo hipergonadotrófico, y el resto del laboratorio estaba normal, lo que es función tiroidea, celiaquía, glucemia, todo lo que es el citológico, el laboratorio general. Al examen físico tenía una talla en la menos 2,9 con desvíos estándar, tenía su fascia típica, con implantación del cabello en forma de M a nivel de la nuca, no tenía bocio, tenía un paladar ojival, tenía un hiperteroidismo mamario, tenía varios lunares, tenía un cuarto y quinto metacarpiano corto y un cúbito valgo, que es la desviación que ya vamos a ver del antebrazo. Y un desarrollo mamario nada, tenía un Tanner 1. Solicitamos una edad 12 que era de 15 años, o sea que no teníamos posibilidad de utilizar hormona de crecimiento porque ya consulta bastante tarde la paciente. Y sí iniciamos el tratamiento con estrógenos conjugados para empezar la hormonización de la paciente. El síndrome de Turner es cuando hay una ausencia completa o parcial del cromosoma sexual X. La incidencia es 1 en 2.500 recién nacidos y generalmente tienen talla baja, disfunción gonadal, malformación cardíaca, renal, problemas en la audición, oftalmológicos y tiene determinados rasgos fenotípicos. Acá les traigo algunos ejemplos de recién nacidos con síndrome de Turner. Como pueden ver acá, se observa este pterygium coli, ¿no? Como una reabsorción de un higroma nucal, que a veces esto es muy llamativo en el recién nacido, pero a veces en los niños más grandes se ve como un cuello en alas de mariposa que se dan con un cuello muy ancho. La linfedema en manos y pies, típico también del síndrome de Turner. El riñón en herradura. A nivel cardíaco, básicamente la coartación de aorta es la malformación más común cardíaca. A veces se hacen diagnósticos simplemente por tener una coartación de aorta. Y estas son algunas caritas de las pacientes, que algunas no tienen mucha cara. Ellas sí tenían las orejitas bien bajas, la oblicuidad de las hendiduras palpebrales, acá también se ve la implantación baja de las orejas, acá se ve el cúbito valgo, que es esta desviación antecubital bien marcada. Acá los ojitos como delineados que impresionan realmente una fase típica de esfinge que se llama, pero esta niña no tiene prácticamente clínica al igual que esta, o sea que siempre en toda niña con talla baja y que vemos que no crece bien, debemos solicitar el estudio genético, porque muchas veces no son monosomías típicas como de esta paciente, que es 45X0, sino que son mosaicos y uno no tiene mucha clínica, no tienen mucha clínica, y con el laboratorio podemos observarlo, ¿no? Y bueno, un poquito quería, como conclusión, la importancia de conocer estos signos y síntomas de enfermedades endocrinológicas para estar alerta para una derivación oportuna y poder disminuir un poco la morbimortalidad de estas enfermedades poco frecuentes. Bueno, muchas gracias. Excelente, Laura. La verdad que nos has paseado por un montón de situaciones y ha sido muy nutritivo tu aporte. Te traslado una de las preguntas que ya está en el chat. Pueden los amigos también aquí presentes incorporar sus propias dudas. Dice... primera pregunta, válidas, ¿qué hacer lavado de rutina al inicio del primario y primer año, incluyendo TSH y T4?
digamos, es como que no está indicada realmente hacerlo, pero si me preguntan, yo le haría, digamos. No es que seamos muy solicitadores de estudios, pero creo que estaría bueno, habría que ver, no hay un estudio que diga hay que hacerle porque tenemos tanto porcentaje de hipotiroidismo, pero creo que si uno tiene posibilidad de hacer un análisis por alguna otra situación, pedir una TSH y una T4 libre, que eso nos va a aportar muchísimo, y más cuando hay antecedentes familiares, si hay antecedentes de tiroiditis, de mamá, que muchas mamás toman hormona tiroidea, creo que está bueno, que estaría bueno. Pero siempre, en todo chico con talla baja, hacer estudio, especialmente de función tiroidea y de celiaquía, que son las causas más frecuentes que uno encuentra de talla baja. Una pregunta o un comentario, Lau. Yo creo que Sí, en este momento debería buscarlo, pero hay algunos estudios hace un tiempo que hablaban de por ahí en estos dos momentos de la vida tan particulares como es el inicio primer grado y el inicio del secundario, en donde hacer un control, donde uno incluye a veces un colesterol, un citologio completo, sí. en chicos que no están testeados, uno no pierde nada. Yo hablo del asintomático, ¿no? O del que uno cree que es asintomático. Creo que no. No sé, habría que ver en este momento la bibliografía, pero creo que no estaría de más. No sé qué dice Es Maru. igual que, yo no sé, también igual que la función renal, ¿no? Uno dice, bueno, hagámosle un controlcito, pedimos la función renal, la glucemia, la función Una tiroidea. orina completa. Sí. Exactamente, sí. No sé, Mario, qué opinas vos, pero me parece que También comparto, yo creo que sobre todo los chicos, por el tema de las tiroides autoinmunes en los adolescentes, ¿no es cierto? Entonces me parece que el hecho de utilizar un screening, ¿no es cierto?, entre comillas, así en condiciones normales, que yo les pido también electrocardiograma, o sea, los nenes de 11 años, o sea, me parece que como pediatras tenemos que apostar a la medicina preventiva, estudios de bajo costo, que pueden, digamos, aportar una información importante y que nos alerta sobre situaciones que pueden estar ocultas, ¿no? perfecto, sí. Este, ¿alguna otra pregunta de aquí a los amigos del chat o de aquí presentes que quieren desmutearse para plantear sus dudas? Parece que quedó todo claro, estamos realmente todos muy, digamos, sensibilizados por esta presentación, Laura, así que estuvo todo muy interesante y bueno, el tema de que uno se pregunta frente a estas derivaciones tardías, si realmente fue por, entre comillas, falta de conocimiento profesional o también imposibilidad de acceso al sistema de salud de los pacientes, ¿no? Que en muchas oportunidades la llegada del paciente, como vos planteaste, que el laboratorio no supo identificar, digamos, entre comillas, por un error, ¿no es cierto?, en la transcripción de datos telefónicos. Entonces, digamos, ¿cuántas de estas situaciones se nos escapan aún a los pediatras? ¿No? Que llegan tarde a nosotros también, ¿no? Porque a veces no es, digamos, negligencia propia, sino también circunstancias que son ajenas y que también nos motivan este tipo de cuestiones. No sé qué ven ustedes a nivel hospitalario. Vemos, sí, Mario, es como vos decís, vemos mucha dificultad en el acceso, pero muchas dificultades, ¿no? Que eso ya nos refieren muchos médicos del interior, de la dificultad del paciente de poder entrar en el sistema. Eh, es un problema real. Creo que nosotros tratamos de mejorarlo y siempre está nuestro teléfono, el mail del servicio, siempre todo dispuestos para la ayuda y poder mejorar esto, pero a verse la idiosincrasia del mismo paciente, que no tiene muchos recursos como para poder venir y presentarse y establecer su problema. Nosotros viene mucha gente de todos lados y nos tocan la puerta, ¿no? Y uno nunca deja de atenderlos y ver de qué problema se trata. También hay errores, por supuesto, por todos lados, ¿no? Pero creo de que
En estos casos, por ejemplo, las niñas con síndrome de Turner sí tenemos derivación tardía, pero no solamente acá en Córdoba, sino que es en el mundo, donde una edad promedio de atención es los 15 años, y uno dice, uy, ¿cómo puede llegar a los 15 años una niña con un síndrome de Turner, con talla tan baja, menorrea? Y llega, pero no es solamente acá, es en todos lados. Y bueno, y también saber de que se cometen errores por parte del resultado, me refiero al de no recitar, que uno ve que no lo citaron, está sano, no. Si uno tiene la duda de que este chico tiene algo, de insistir en realizar el estudio, insistir en buscar el resultado del screening, de la pesquisa, porque son las enfermedades donde uno puede prevenir, ¿no?, el retraso mental y también en algunos casos la muerte. Hemos tenido pacientes con hiperplasia que se han muerto con deshidrataciones hiponatrémicas, no actualmente, pero sí hace tiempo ya. Entonces siempre ante la duda estamos dispuestos a ayudar a escuchar, por más que parezca que sea algo simple o que no tenga, digamos, pero la duda hay que sacársela, hay que estudiarlos. Sí. Mi primer paciente en la residencia pediátrica, el primero que me tocó que estaba internado por un síndrome pilórico fue una hiperplasia suprarrenal congénita en un varón. Ay, no, no te puedo creer. Sí, sí. Difícil. Te hago una pregunta, Sí. Lau. ¿A qué edad es el momento más apropiado para el inicio de una terapia suplementaria con hormona de crecimiento? Sin Depende del síntomas, con diagnóstico. talla baja sola, sin Ah, ningún síntoma asociado, digamos. no hay una edad que uno te diga a esta edad, ¿no? Cuando hay una deficiencia de hormona de crecimiento aislada, en el momento que se hace el diagnóstico se empieza el tratamiento. Tenemos pacientes con, por ejemplo, una insuficiencia hipofisaria congénita que empezó a los 8 meses, por ejemplo, su tratamiento con hormona de crecimiento. Tenemos pacientes que vienen a los 5 años y se hace el diagnóstico porque crece poco, porque tiene baja velocidad de crecimiento, y con todos los estudios que se hacen que nos indican que tiene deficiencia, a la edad que hace el diagnóstico. Muy distinto es, por ejemplo, un paciente con retraso de crecimiento intrauterino sin crecimiento de recuperación, que está indicado a partir de los 4 años el tratamiento. Entonces, cada indicación tiene su edad de inicio con hormona de crecimiento, pero al niño que le falta hay que empezar cuando le falta, cuando se hace el diagnóstico. Si me Perfecto. permitís, Dale. Mario, Claro, Benja. si me permitís, Mario, Adelante, adelante, Benjamín. bien, vos dijiste que agregabas electrocardiograma. Bueno, yo derivé una vez al hospital de niños un recién nacido con soplo, ya tenía un mes y pico, una nena, y atendieron por el soplo y no encontraron la causa, dijeron que era un soplo inocente. El estudio siguió, y al cabo en la adolescencia, descubren que el soplo era debido a una anomalía en una de las arterias coronarias, y que esa anomalía era por un síndrome de Noonan. Es decir, que se tardó, no se valoró ya no un electrocardiograma, no valoramos en ese momento que un soplo en un chico con esta nena, bueno, se desarrolló, tenía talla baja, tenía también un síndrome. Es decir, que valorar en cada soplo, sobre todo de base, pero puede ser todos, que no haya también un problema genético endocrinológico. Ujú. Sí, en realidad yo creo que un poco la exposición de Laura nos también deja la inquietud de tener siempre una mirada amplia de todos los problemas, ¿no? También incluyendo todas las opciones diagnósticas, las que tengamos en mente y las otras que también están, y buscar a través
de los distintos mecanismos. Creo que en algún momento también, quizás futuro o presente, la inteligencia artificial nos va a ayudar también para tener un mapeo rápido de distintas opciones diagnósticas frente a una determinada situación y va a evitar también quizás, ¿no? Sabiendo utilizarla como una buena herramienta, porque quizá uno no tiene todos los conocimientos en la cabeza o en el momento en que se nos presente ese paciente no tiene la lucidez de abrir esa ventana, digamos, que nos permita explorar esas opciones, ¿no? Entonces, sí, siempre yo creo que es importante estas búsquedas amplias y no sesgadas de un diagnóstico de los pacientes, ¿no? Sí, y es re importante la participación interdisciplinaria, ¿no? Porque un paciente con talla baja, lo vemos con talla baja, gastro, genética, somos un grupo de gente que lo vemos, ¿no? Más cuando un paciente no va cerrando para un diagnóstico determinado. Siempre hay que tener esa mirada amplia y tratar de llegar a un diagnóstico. Pero bueno, sabemos que el paciente que está por debajo del percentil 3 tiene que ser estudiado por genética, por endocrino, y bueno, con el tiempo ver cómo va creciendo y si no mejora, bueno, abrir las posibilidades diagnósticas, ¿no? Pero los pacientes ustedes ven que nosotros lo controlamos por mucho tiempo sin darle a lo mejor un tratamiento determinado hasta no tener un diagnóstico un poco claro. Y bueno, eso creo que es lo que debemos hacer, ¿no? Trabajar un poco en equipo, con el pediatra, entre todos, mejorando la nutrición. La parte nutricional es fundamental. Los chicos se alimentan mal y realmente mejorando de pronto la cuestión nutricional, vemos cómo mejora su peso y mejora su talla. Entonces, como que empecemos por estas partes, digamos, desde lo más común hasta lo menos común. Y bueno, hay que trabajar en equipo. Una pregunta, Mario. Sí, sí, adelante, Caro. Bueno, primero, excelente, Lau. Un placer escucharte enorme, enorme. Me resultó súper novedoso lo de los gemelares. Yo la verdad que era un dato que no lo tenía, el hecho de repetir función tiroidea a los 15 días, si bien no te entendí. Y una pregunta muy simple. Con TSH, la famosa, con TSH mayor a 10, ahí entre 10 a 20, repetimos, ¿no es cierto, Lau? Sí, Al claro. nacimiento. Repetimos, nosotros más de 8 la estamos repitiendo ahora. Perfecto. Tenemos Bien. más riesgo de recitaciones, pero no se nos escapan tanto un porcentaje de pacientes con tiroides linguales, de que responden, digamos que tienen esos hipotiroidismos leves, y digamos como que tenemos más diagnóstico de este grupo de pacientes. Lo Entonces, repetís con una T4 libre. con T4CH y T4 libre, sí, lo Eso repetimos. es. Un Y vamos placer bien. escucharte. Ah, gracias, Caro, un gusto verte. Bueno, amigos, vamos a ir cerrando el Ateneo de hoy, agradeciendo nuevamente a Laura por su disposición y por la didáctica en transmitir estos conocimientos, estos saberes que realmente nos ayudan a reinterpretar y a resignificar nuestras prácticas. Así que nuevamente a todos nuestro saludo y nos veremos en un mes con una nueva propuesta, con otra temática, pero que siempre con la intención de que podamos ir formando de manera continua para una mejor calidad de atención de nuestros pacientes. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias por estar. Gracias, Laura, de nuevo. No, Chau, gracias a chau. ustedes. Un placer. Chau, Chau. Laurita. Chau, chau.